Me parece muy bien. Eso, perfecto. Pues bien, no sabía que antes no pudieran votar. Me parece muy bien. Maravilloso. Todas las personas tenemos el mismo derecho. Perfecto, me parece muy bien. Me parece muy bien, es yo creo un avance social importante. Pues me parece bien, yo creo que todo el mundo debe tener derecho a votar. Lo tenían que haber hecho, vamos, desde siempre. Pues me parece muy bien. Evidentemente sí. ¿Cómo? Estas elecciones son las primeras en la historia de España en la que pueden votar personas con capacidades diferentes. Lo harán más de 100.000 en nuestro país y unas 3.000 aquí en Aragón. Aquí tienen a Alejandro y a Paco, dos personas con discapacidad que este próximo 28 de abril podrán ejercer su derecho a voto por primera vez. Una oportunidad que marcará un antes y un después en sus vidas. Ambos han aprendido todo el procedimiento gracias a la dedicación de sus familiares y de los trabajadores de sus centros. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal? ¿Estamos trabajando? ¿Sí? Muy bien, ¿qué estás haciendo hoy? Trabajando con la Picolín. De cara a las elecciones había muchas cosas que explicar porque esta vez es la primera vez que van a ejercer su derecho a voto. Entonces, empezando por explicar, todo el equipo de profesionales se está preparando para dar una información accesible para que sepan qué es eso de votar, por qué se vota, a quién se va a elegir, cómo tiene que ser el proceso de votación y también familiarizarlos con los espacios que se van a encontrar cuando vayan a votar, que esto es muy importante. Yo voy a votar con mis padres. Me siento mejor porque así me siento una persona más con los mismos derechos que una persona sin discapacidad. Todas las personas, independientemente de la discapacidad que tengan, tienen derecho a voto. Antes de esta situación y de la reforma de la ley, las personas podían tener restringido su derecho a voto por sentencia judicial. Nosotros tenemos 90 personas que no podían ejercer este derecho a voto porque lo tenían precisamente restringido por que estaban incapacitados. En Aragón, 3.000 personas con discapacidad intelectual y efectivamente todas las personas, el hecho de tener una discapacidad intelectual ya no puede ser motivo para que este derecho lo tengan restringido. ¿Qué pasa el día 28 de abril? Pues son las elecciones generales. Muy bien. Empieza la votación. David López San Nicolás. Venga, lo marcamos. Eva, ¿qué tal va el simulacro? Bien, aquí estamos. Un poco de nervios. Sí. Pero bueno, ¿están preparados? Están muy preparados, muy preparados. Todos han venido con el carnet de identidad. La blanca, ¿lo ves? Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis más o menos preparando a los para esto? Madre mía, pues llevaremos un mes, a lo mejor, un mes. ¡Vota! ¡Vota! Y tienen claro el partido que quieren votar. Sí, cada uno tiene muy claro el que quiere votar. Aquí hay que poner 3 cruces que son los partidos políticos. Puedes elegir a varios. En una experiencia muy bonita, porque así una persona con discapacidad intelectual puede hacer las mismas cosas que una persona sin discapacidad intelectual. Ya era hora, porque hay gente que podía votar y otra gente no podía votar y se ha conseguido ese derecho. ¿Cuántos simulacros de elecciones habéis hecho? Pues aquí en Zaragoza hemos hecho ya, este es el segundo, vamos a seguir, pues evidentemente. Yo creo que hemos cumplido con el objetivo, que era de alguna manera pues facilitar y formar a las personas para que puedan ejercer su derecho al voto, ¿no?